Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez en Historias Argentinas y les agradecemos muchísimo el acompañamiento que nos han dado en los anteriores programas. Hoy vamos a hablar de un fracaso, indudablemente un tema doloroso, un tema que tiene que ver con el Foreign Office británico. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? ¿Qué articulación hay? Porque Gran Bretaña, la gran potencia del momento, se propuso desarticular, balcanizar las naciones que se iban independizando de España, para ser países más chiquitos, países más dominables, países menos autosuficientes. Un ejemplo somos nosotros, que nos partimos en 4 países. Es decir, lo que originariamente era el Virreinato del Río de la Plata y luego pasó a ser las Provincias Unidas, se partió en Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y eso no fue el drama solamente, sino que además hubo momentos de muy mala relación, de relaciones beligerantes. Bueno, eso vamos a hablar, del fracaso de la patria grande y de los intentos de reconstruirla. En 1814, Fernando VII anuló por decreto real la Constitución Liberal de 1812 y envió un ejército de 15.000 hombres a recuperar las colonias perdidas. Con destino al Río de la Plata, a último momento cambiaron de rumbo hacia Nueva Granada y la capitanía de Venezuela. Por su parte, Estados Unidos desplegó una política de expansión territorial con la conquista del oeste en contra de España y después avanzó sobre México entre 1836 y 1848, ocupando 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. El expansionismo continuó en Centroamérica y el Caribe, cuyo punto culminante fue la intervención en la Guerra de la Independencia de Cuba y en la de Puerto Rico contra España entre 1895 y 1899, que le permitió anexionarse ese territorio que conserva hasta el presente con la denominación de Estado Libre Asociado. Cuba fue controlada por Norteamérica como república mediatizada desde 1899. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez en Historias Argentinas y les agradecemos muchísimo el acompañamiento que nos han dado en los anteriores programas. Hoy vamos a hablar de un fracaso, indudablemente un tema doloroso, un tema que tiene que ver con el Foreign Office británico. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? ¿Qué articulación hay? Porque Gran Bretaña, la gran potencia del momento, se propuso desarticular, balcanizar las naciones que se iban independizando de España, para ser países más chiquitos, países más dominables, países menos autosuficientes. Un ejemplo somos nosotros, que nos partimos en 4 países. Es decir, lo que originariamente era el Virreinato del Río de la Plata y luego pasó a ser las Provincias Unidas, se partió en Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y eso no fue el drama solamente, sino que además hubo momentos de muy mala relación, de relaciones beligerantes. Bueno, eso vamos a hablar, del fracaso de la patria grande y de los intentos de reconstruirla. En 1814, Fernando VII anuló por decreto real la Constitución Liberal de 1812 y envió un ejército de 15.000 hombres a recuperar las colonias perdidas. Con destino al Río de la Plata, a último momento cambiaron de rumbo hacia Nueva Granada y la capitanía de Venezuela.
Por su parte, Estados Unidos desplegó una política de expansión territorial con la conquista del oeste en contra de España y después avanzó sobre México entre 1836 y 1848, ocupando 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. El expansionismo continuó en Centroamérica y el Caribe, cuyo punto culminante fue la intervención en la Guerra de la Independencia de Cuba y en la de Puerto Rico contra España entre 1895 y 1899, que le permitió anexionarse ese territorio que conserva hasta el presente con la denominación de Estado Libre Asociado. Cuba fue controlada por Norteamérica como república mediatizada desde 1899 hasta 1959, cuando triunfó la revolución encabezada por Fidel Castro. Acabamos de escuchar un sucinto, muy sucinto informe sobre la situación internacional en la época en la que nos vamos a ocupar del tema de hoy. Por supuesto que se escapan muchos temas, pero bueno, pero sirve como una ubicación general y, repito, sucinta. Y ahora vamos al primer informe de lo que pasaba en nuestro país. Los movimientos revolucionarios americanos del siglo XIX tuvieron como objetivo terminar con el régimen hispánico que organizaba a sus colonias en virreinatos y capitanías generales. El virreinato de Nueva España comprendía la América Central, las Antillas, Florida, México y el sudoeste de los Estados Unidos. El del Perú y el de Nueva Granada abarcaba al Perú, parte de Bolivia, Ecuador y Colombia. El del Río de la Plata se integraba con Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia. Eran capitanías generales Chile y Venezuela. La Capitanía General de Guatemala estaba integrada por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y el Estado mexicano de Chiapas. Una vez finalizada la guerra por la emancipación, el 9 de diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, los antiguos virreinatos y capitanías generales se disgregaron y surgieron nuevas repúblicas. En 1826, Simón Bolívar convocó un congreso en Panamá para conformar una confederación de naciones hispanoamericanas, pero fracasó en su intento. Ustedes saben que con estos informes a veces estoy de acuerdo y a veces estoy en desacuerdo. Acierta cuando habla de que luego de la batalla de Ayacucho, como ustedes saben, es la batalla final, sino de todas maneras después hay algunas otras escaramuzas, pero digamos que históricamente se considera como la batalla final, la que libran Sucre del lado patriota o la nieta del lado realista, y el informe nos dice que a partir de ahí comenzó la disgregación de las naciones americanas. Eso es lo que genera el proyecto o la fantasía, ¿no es cierto?, de la patria grande. Manuel Ugarte, un intelectual argentino de gran influencia en toda América, quizá más que aquí, que en nuestra propia patria, donde fue muy segregado, muy aislado, es el padre de esta denominación y recorría hablando y planteando este tema. Y por ejemplo, a él le debemos esta frase: unámonos a tiempo, que todos nuestros corazones palpiten como si fueran uno solo, y así unidos nuestras 20 capitales se trocarán en otros tantos centinelas que al divisar al orgulloso enemigo, cuando éste les pregunte ¿quién vive?, les respondan unánimes con toda la fuerza de los pulmones: la América Latina. Hay distintos momentos de americanismo en nuestra patria, distintos personajes, por ejemplo, nada menos que Felipe Varela, que cae dentro de esas descripciones malévolas que hace nuestra historia consagrada, que los califica a los caudillos de feos, brutos, negros, crueles, sanguinarios, sobre todo bárbaros. Y Felipe Varela, que acaba de ser, no hace mucho, ascendido al generalato, fíjense lo que opinaba.
porque Chile fue testigo del bombardeo del Paraíso por parte de la flota española, al mando del almirante Méndez Núñez. Entonces él se adhiere a un proyecto que fue la Unión Americana, que se desarrolló en Chile, presidido por Rafael Valdés. Y al respecto escribirá cuando el gobierno de Buenos Aires se niega a integrar esta Unión Americana. El gobierno de Buenos Aires negó solapadamente la justicia de esta grande idea, negándose a tomar parte de la Unión Americana, que se consolidaba por medio de un Congreso americano en Chile. Cuando fueron invitados, en tiempos de Mitre, fueron invitados a concurrir a este Congreso en Lima, el canciller Rufino de Elizalde, fíjense lo que contesta. De alguna manera ahí vamos a tener una pauta de muchas de las cosas que nos fueron pasando, muchas cosas que nos pasan. La República Argentina jamás ha tenido por ninguna amenaza de la Europa en su conjunto, ni de ninguna de las naciones que lo forman. Las invasiones inglesas, la usurpación de Malvinas, la agresión de Francia, de la escuadra francesa en 1838, la invasión de la escuadra anglo-francesa en 1845, ¿qué fueron? ¿Mimos o agresiones? Sigue, puede decirse, continúa el documento, que la República Argentina está identificada con la Europa hasta lo más que es posible. No hay un elemento europeo antagonista de un elemento americano. Lejos de eso, puede asegurarse que más vínculos, más intereses, más armonía hay entre las repúblicas americanas con algunas naciones europeas que entre ellas mismas. Fíjense qué sentido americanista, ¿no es cierto?, que desde entonces lamentablemente ha habido en sectores muy importantes de la dirigencia argentina. Y vamos a terminar este comentario recordando a otro gran intelectual nacional y popular que mucho trabajó sobre el tema de la Unión Americana, de la patria grande, Jorge Abelardo Ramos. En su libro América Latina, un país, una frase muy célebre, dice: somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Vamos a un corte. El 4 de mayo de 1811 asumió el mando del Paraguay una junta gubernativa de 3 miembros. El nuevo gobierno comunicó a Buenos Aires que no acataría su autoridad y solicitó amplia libertad de comercio. El 12 de octubre de ese año se firmó un tratado en Asunción por el cual las autoridades porteñas aceptaron la segregación del Paraguay, que inició su vida autónoma. En Chile, el 18 de febrero de 1817, un cabildo abierto eligió como director supremo al general Bernardo de O'Higgins, quien estableció un gobierno centralizado que no fue reconocido por el gobernador de la provincia de Concepción, Ramón Freire. El 28 de enero de 1823, acosado por opositores y detractores, O'Higgins presentó su renuncia y el mando quedó a cargo de una junta de 3 miembros. El 27 de agosto de 1828 se firmó la Convención Preliminar de la Paz, por la cual los gobiernos del Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata reconocían y garantizaban la independencia del Uruguay.
En el informe acabamos de escuchar algunas de las manifestaciones de esta disgregación de la cual hablé hace un rato, promovida por agentes externos, ¿no es cierto? Pero también hubo aspectos integradores. Por ejemplo, voy a hablar de algo que los argentinos conocimos poco y que tiene que ver con la acción de nuestros corsarios, especialmente Hipólito Bouchard, un francés mercenario que luego hizo carne de la experiencia patriota, lo mismo fue con Guillermo Brown, ¿no es cierto?, un irlandés, que se transformó luego en un verdadero apasionado y convencido revolucionario en El Plata. Hipólito Bouchard llegó a Buenos Aires cuando se producía la segunda invasión británica. Inclusive participó como soldado a pie, como oficial a pie en el combate de San Lorenzo a las órdenes de San Martín. Pero luego fue autorizado a trabajar desde su verdadera profesión, que era la de marino, y entonces fue un corsario al servicio del gobierno de Buenos Aires. Y fíjese que él ocupa California, o sea, un corsario argentino al servicio de la Argentina ocupó California, cuando era posesión española, ¿no es cierto? La sitia y la bloquea y luego la invade. La cuestión es que la acción de nuestros corsarios fue tan importante, tan manifiesta, tan ejemplar para los revolucionarios centroamericanos, para los patriotas centroamericanos, que tomaron la bandera argentina como símbolo de la insurrección americana en contra de la colonización hispánica en esas tierras. Por eso, si ustedes están atentos cuando ven las banderas de algunos países de Centroamérica, como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, verán que realmente clarísimamente han tomado como base a la nuestra. Ahora voy a conversar con un historiador de fuste como es Alberto Lettieri. Y siguiendo estos temas de la patria grande, le voy a preguntar, hace un rato lo nombré a Jorge Abelardo Ramos, le voy a preguntar, porque él es un estudioso, el tema, bueno, ¿quién era, qué pensaba Jorge Abelardo Ramos? Y también que me hable de otros pensadores nacionales que fueron en la misma dirección de la patria grande. Jorge Abelardo Ramos de alguna manera expresa todas las tensiones y las presiones del intelectual en Argentina, que hace un desarrollo, un trayecto desde el pensamiento de la izquierda trotskista, reformulándose a partir de lo que es el gran drama y el gran dilema de la Argentina, ¿no?, que es de la construcción de la democracia y de la inclusión social en una clave latinoamericana. Efectivamente, uno encuentra una cierta contradicción entre los escritos juveniles de Ramos y su obra posterior, e incluso en los últimos tiempos algunos autores bastante maliciosamente han llamado la atención sobre esto, planteándolo en términos de oportunismo y demás. Yo creo que en realidad Ramos está expresando a través de toda su obra lo que son las presiones, los cambios sociales, las expectativas, los deseos incumplidos de nuestra sociedad. ¿Qué otro pensador nacional en esta línea de la fantasía, podríamos decir, o del proyecto, depende cómo se lo tome, de la patria grande, vos incluirías? Yo creo que tienen trayectos diferentes, porque en realidad en el caso de Ramos uno lo que ve es un pensamiento de izquierda que no encuentra dentro de lo que es el sustento teórico de la izquierda la posibilidad de dar respuesta a los dilemas latinoamericanos. En este sentido yo lo veo como un autor bastante excepcional, bastante particular. Se acerca mucho al peronismo, ¿no es cierto? Se acerca mucho al peronismo, creo, porque el punto básico es que él se da cuenta de que el pensamiento de izquierda desemboca a través de un proceso lógico e histórico necesariamente en un tipo de revolución que no puede darse en la Argentina, porque en Argentina la estructura social, la composición de las fuerzas productivas, incluso a nivel étnico o a nivel cultural encontramos diferencias enormes. ¿Dónde está el pensamiento de patria grande en este esquema que vos estás diciendo? Bueno, Ramos
creo que evoluciona a partir de esta contradicción que él encuentra entre una Latinoamérica que solo va a poder realizarse en un contexto de unidad, en plenitud, y por el otro lado las contradicciones internas, los intereses concretos y también las presiones y las intromisiones que llevan adelante los imperialismos, el caso de Inglaterra o de Estados Unidos, que a partir de la fragmentación encuentran un caldo de cultivo para sus intereses. En este sentido, por ejemplo, podemos encontrar una relación desde una línea de pensamiento divergente muy claramente con Scalabrini Ortiz, en el sentido de el análisis que hace Ramos respecto de la actitud de Canning, que, digamos, es de alguna manera... John Canning, ¿no es cierto? Primer ministro inglés. El primer ministro inglés, en el contexto de las independencias, que plantea, bueno, efectivamente la independencia de los espacios latinoamericanos va a ser la clave de la fractura y la dependencia respecto de Inglaterra. Inglaterra, desde la perspectiva de Canning, tendría que obrar muy mal como para no hacerse cargo del control de estos espacios. Y efectivamente es lo que encontramos después, de alguna manera concretado en la obra de Scalabrini Ortiz, a través de cómo los trenes, por ejemplo, las inversiones extranjeras, significaron o ocuparon el papel de los ejércitos en lo que fue los procesos de conquistas en otras sociedades. También vemos este sueño de la patria grande. Para eso había que conquistar a ciertas dirigencias asociadas, ¿no? Las dirigencias que funcionaban como sus representantes lamentablemente en sus propios países. ¿No claro, es y esta es la figura del cipayo, de alguna manera, a la que hace referencia Ramos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los ferrocarriles, está claro que los ferrocarriles están diseñados para llevar toda la riqueza agrícola ganadera argentina al puerto de Buenos Aires para Inglaterra. Era la pampa británica, era en realidad, ¿no? Una pampa para Inglaterra. Sí, en realidad no hay ningún interés en mejorar las comunicaciones internas, claro, sino de acelerar esto del proceso de exportación de productos. Pero además hay otro dato que es muy interesante, que es el tema de cómo se componían las tarifas, los aranceles de los ferrocarriles. Como los ferrocarriles tenían un 7% de garantía sobre el capital invertido, las empresas no tenían particular interés en la rentabilidad porque la diferencia la pagaba el Estado argentino. Entonces, cuando había productos que eran competitivos con los ingleses en el interior argentino, se fijaban aranceles altísimos para que nunca pudieran llegar a Buenos Aires. Y por el contrario, cuando había aranceles que eran muy bajos, se trataba de productos que estaban destinados al mercado externo. Ese gobierno de Estado argentino que hacía eso de que le garantizaba la rentabilidad, eran sus socios interiores, ¿no es cierto? Eran sus socios interiores. Por eso, por ejemplo, Ramos habla de esta duplicidad entre el Ejército Nacional y el Ejército Cipayo, o entre estas diferencias que existen entre un sector de una burguesía con mayor afinidad con lo nacional respecto de otra que está mucho más interesada en lo que él define de alguna manera como la entrega. Estamos hablando del presente, me parece, ¿no? O sea, ese tema que se traslada y que vertebra la historia argentina desde sus inicios, ¿no? Yo creo que la historia argentina es como un eterno presente, ¿no? Donde de alguna manera siempre tenemos los mismos debates, pero la manera en que caen los dados es diferente. El 15 de febrero de 1819 se reunió el segundo Congreso venezolano que designó a Simón Bolívar presidente de la nueva república denominada Nación Colombiana, en la que se unieron Venezuela y los territorios de Nueva Granada, actuales Colombia, Ecuador y Panamá. Pero en 1830, Venezuela se declaró Estado soberano y se separó de la Confederación Colombiana. Lo mismo hizo el Ecuador. En enero de 1825, las 4 provincias que formaban el Alto Perú proclamaron su independencia de España y también de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a cuyo territorio habían pertenecido. Tras la reunión de un congreso, el nuevo Estado fue denominado República de Bolivia y el general Antonio José de Sucre fue designado presidente. Por su parte, el Perú proclamó su independencia en 1821. El 28 de noviembre de 1821, un cabildo abierto declaró la independencia de Panamá y su anexión a la República de Colombia. Ese mismo año se instaló en México una junta provisional gubernativa que proclamó el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano. 2 años después, una Asamblea Nacional Constituyente
decretó que las antiguas provincias de la Capitanía de Guatemala eran libres e independientes de España, México y de cualquier otra potencia. Resolvió además que Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se denominaran Provincias Unidas de Centroamérica. En este proceso de descuartizamiento, quizás esa es la palabra más adecuada, de nuestro territorio a favor de las intenciones del nuevo amo, Gran Bretaña, que viene a repasar España por mecanismos distintos, no tanto la ocupación territorial, como la había intentado en 1806 y 1807, sino a través de la ocupación de los resortes íntimos, digamos, de una nación como es su economía, sus finanzas, con la complicidad de sus socios interiores, ¿no es cierto?, como ya lo hemos dicho. En este proceso de descuartizamiento se produce la separación de Bolivia. Y vamos a detenernos un poco en esto porque de alguna manera abre, digamos, la explicación de otras circunstancias similares o relacionadas con esto. Una de las grandes incógnitas de nuestra historia es cuáles fueron las razones por las cuales el gobierno argentino dejó perder pasivamente un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados que le pertenecían por la histórica integridad virreinal, sino por los derechos generados por el sacrificio de tantos compatriotas que lucharon bravamente por la libertad de estas tierras. O sea, Juana Zurduy y su marido, Manuel Asensio Padilla, grandes caudillos altoperuanos, lucharon por la independencia de las Provincias Unidas. Es decir, cuando escribimos la historia de Juana Zurduy, que combatió en lugares que hoy son Bolivia, estamos describiendo las luchas por nuestra independencia. ¿Cómo fue que se separó Bolivia? Cuando Sucre vence a Olañeta en Ayacucho, que es considerada la batalla final, aunque como ya lo dije aquí, hubo algunas otras escaramuzas posteriores, el 9 de febrero de 1825 convoca una asamblea de representantes de las provincias del Alto Perú para que deliberasen sobre su suerte. Es decir, que decidan sobre si quieren seguir ligados a la Argentina, si quieren seguir ligados al Perú o si quieren ser independientes. El resultado era bastante previsible, además porque de alguna manera era la intención de Sucre, que como buen mano derecha, diríamos, de Bolívar, tenía mala relación con los gobernantes del Río de la Plata, sobre todo porque los gobernantes del Río de la Plata habían sido bastante insolentes, diríamos, con los proyectos de Bolívar. Sucre atentamente, amablemente escribe al gobierno de Buenos Aires y le dice libertad a la mayor parte de este territorio, es decir, del territorio americano, y sin un gobierno propio que se encargue de su dirección en circunstancia, es que las provincias argentinas no han organizado aún su gobierno actual y que el Perú nada dispone respecto de estos pueblos, he creído de mi deber como americano y como soldado convocar una asamblea de estas provincias, es decir, las provincias altoperuanas, que arreglando un gobierno puramente provisorio evite las fracciones, los partidos y la anarquía y conserve el territorio en el mejor orden. Con este lenguaje tan alambicado diplomático le está diciendo, mire, estoy preparando la independencia del Alto Perú. ¿Qué hace el gobierno de Buenos Aires? ¿Se enoja? ¿Le envía tropas? ¿Lo amenaza? No, le contesta, es voluntad del Congreso General y Constituyente que las provincias del Alto Perú queden en plena libertad para disponer de su suerte según crean convenir mejor a sus intereses y a su felicidad. Es decir, hagan lo que se les dé la gana. Nosotros estamos ocupados en mirar hacia Europa. Nosotros estamos ocupados en nuestra hipótesis de que nuestro destino está ligado a Europa y que nada tiene que ver América con eso. Sucre, ni lento ni perezoso, le hace conocer a Bolívar esta asombrosa abdicación. Pero Bolívar
era una persona muy coherente con lo que ya hemos estado hablando con Lettieri a lo largo de este programa. Era muy coherente del proyecto de descuartizamiento, como dije, de las naciones americanas. Y este era un ejemplo. Entonces se opone. No se opone a Buenos Aires, pero se opone Bolívar. Buenos Aires de los unitarios, ¿no es cierto? Dice, ni usted ni yo, le escribe Bolívar a Sucre, ni el Congreso mismo del Perú ni de Colombia podemos romper y violar sobre la base del derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base es que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales o presidencias como la de Chile. El Alto Perú es una dependencia del virreinato de Buenos Aires. Después le da un ejemplo que tiene que ver con su propio territorio. Dependencia inmediata como la de Quito de Santa Fe. La respuesta enérgica, clara, o sea, tenemos que tratar de conservar los virreinatos, las capitanías y, por favor, no separe al Alto Perú de las Provincias Unidas, no separa a Bolivia de la Argentina. Sucre insiste porque realmente está presionado, o sea, hay un deseo, lógicamente, de independencia y el alcance de la mano de los habitantes del Alto Perú. En Buenos Aires no hay ninguna amenaza de que pueda mandar un ejército para oponerse. Y entonces se dice que utiliza un argumento aparentemente irrenunciable y le dice, excelentísimo señor Bolívar, esta nueva nación llevará su nombre. Se llamará República de Bolívar. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera dicho que sí o hubiera dicho que no? De ahí viene el nombre de Bolivia. Vamos al corte. Alberto Lettieri, siempre se nos ha dicho que Guayaquil fue una entrevista misteriosa, se ha sugerido casi oficialmente, digo, la intervención de la masonería, cuando en realidad es una entrevista cuyo desarrollo y su desenlace son absolutamente prístinos, son absolutamente claros. O sea, desamparado de toda ayuda de Buenos Aires y ante la caída política de O'Higgins en Chile, San Martín está rodeado de fuerzas realistas en Lima, conducidas por generales de primer nivel que han venido de Europa porque han terminado las guerras napoleónicas en Europa, y entonces se da cuenta que él no va a poder terminar esta epopeya de la independencia, y entonces se cita con Bolívar en Guayaquil. Lo que realmente conversan San Martín y Bolívar en Guayaquil es la Unión Americana. Es decir, cómo contradecir esta estrategia británica y de otras potencias de la disgregación americana. Los dos tienen proyectos distintos. San Martín tiene un proyecto de monarquía constitucional. Inclusive están sus emisarios en Europa, Paroacien y García del Río, buscando algún príncipe, hasta han pensado en un príncipe ruso, para ponerlo por encima de las disputas internas. Y en cambio Bolívar habla de la dictadura, digamos, eterna, la dictadura sin freno. Y efectivamente Bolívar llegó a tener una gran Colombia muy amplia, digamos, tenía Colombia, lo que hoy es Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia, todo eso de formar en algún momento dado, y hubiera sido evidentemente bastante fácil incorporar a Paraguay y luego hasta quizás en algún momento las Provincias Unidas. Sin embargo, hay un momento en que la Gran Colombia se deshace, tiene una implosión. ¿Qué me podés decir de eso? La disolución de la Gran Colombia, en realidad, en lo que aparenta ser el momento de máximo esplendor del proyecto bolivariano, tiene que ver fundamentalmente con una serie de depresiones que existen
a nivel de los distintos espacios locales y además con el juego que están empezando a desempeñar los imperialismos de turno, tanto el caso de los Estados Unidos como el caso de Inglaterra, que en el caso de una unidad y una consolidación del poder político hubieran tenido muchas más dificultades como para empezar a tallar y a obtener beneficios económicos y políticos. ¿Cuál es el papel de Santander en todo esto? Bueno, Santander jugó un papel muy importante porque de hecho Bolívar, más allá de su formulación ideológica, él ha ocupado el terreno de batalla y ha dejado todo el proceso de organización política en manos de Santander. Y Santander efectivamente está jugando un juego diferenciado del juego de Bolívar. Evidentemente es alguien que está mucho más atento a las presiones de grupos económicos concretos y efectivamente Bolívar se encuentra en la imposibilidad de controlar el espacio de batalla y simultáneamente el proceso de armado político. Decís atento es más bien, digamos, solidario con eso. Evidentemente. Entonces lo que nosotros vemos es que efectivamente hay una influencia muy importante de sectores comerciales vinculados con Santander que de alguna manera privilegian los espacios locales y la consolidación a nivel local. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que el hecho de que haya de alguna manera concluido la lucha hubiera permitido una consolidación del poder de Bolívar y estos sectores, en términos de ese gobierno vitalicio, hubieran tenido dificultades para ejercer su influencia concreta frente a un poder político sólido. Santander separa a Venezuela de Colombia, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es un golpe muy fuerte, ¿no es cierto?, para la unión, digamos, que proponía Bolívar. Porque a Bolívar lo que le quedaba en claro era que la manera de intervenir en el terreno internacional frente a las presiones de las grandes potencias era generar un poder territorial sólido, que por el contrario, en la medida en que los espacios locales se fueran fracturando, América iba a tener una manera de incorporación colonial dentro del contexto imperial de la época. Y luego se van disgregando las otras, ¿no? Luego se va disgregando también Ecuador y se va disgregando Perú, ¿no es cierto? Cada uno va tomando como su propia identidad nacional, ¿no? Lo que pasa es que en realidad había diferencias culturales entre algunos de estos espacios y sobre todo se hace referencia a lo que era una de las bases de la teoría política colonial, que era la retroversión de la soberanía. Ajá. Es decir, el hecho de que en caso de ausencia del rey de España, los distintos cabildos a nivel regional podían hacerse cargo de la soberanía y de ese modo asignar el poder a las clases dirigentes locales. Entonces, en un contexto de fractura, donde se está demostrando que el poder de Bolívar rápidamente se va desintegrando, estos espacios locales, sobre todo estos sectores comerciales que aspiran a tener el control político y económico, rápidamente potencian la caída de Bolívar. Es interesante porque tanto Bolívar como San Martín fueron duramente castigados en realidad, ¿no? Luego, o sea, los finales políticos y vitales, diríamos, fueron muy dramáticos, ¿no? Fueron muy dramáticos, entre otras cosas, porque de alguna manera el sueño de los dos y la estrategia de los dos consistía en sobreponer el poder político al poder económico. Y evidentemente, esto es algo que lo repetimos constantemente. Interesante, eso es como algo clave, ¿no? Esto es fundamental, es decir, estos sectores comerciales que buscan su vinculación con Gran Bretaña necesitan un poder político instrumental, que básicamente opere como una especie de oficina comercial de esos intereses en vinculación con el capitalismo británico. Y la dificultad es que no existe una burguesía nacional que le pueda aportar eso, sino que tiene que ser a partir de un fortalecimiento del poder político, ¿no es cierto?, del Estado. Debe ser necesariamente así por una cuestión sencilla, es decir, teníamos una burguesía de origen español que disfrutaba de privilegios en la etapa anterior y naturalmente la burguesía criolla que viene a reemplazarlo no es una burguesía con matriz nacional, sino que es una burguesía con matriz colonial que lo que está buscando es un reemplazo de imperio. Luego viene toda la degradación, ¿no es cierto?, el final, un Bolívar injuriado, ¿no es cierto?, un Bolívar despreciado, un Bolívar aislado, un Bolívar escéptico, ¿no es cierto?, que lo lleva a decir esa frase tremenda, hemos arado en el mar, es decir, ha sido todo inútil, digamos, ¿no? Nada de lo que he hecho ha servido, ¿no? Escéptico e incluso sospechado por aquellos que efectivamente habían tenido una vinculación mucho más directa con los intereses británicos de cumplir funciones contrarias, casi de espía o de agente inglés. Y en el caso de Sucre también, un final realmente bastante tétrico cuando él retorna de ese congreso. Bueno, algunos dicen que ahí es donde comienza, o donde se refuerza, ¿no?, la caída de Bolívar. Bolívar, cuando sabe que ha muerto asesinado Sucre, que era su hombre más de confianza, el que más confiaba,
dice, bueno, esto me lo han hecho a mí, ¿no es cierto? Esto ha sido en mi contra. Alberto Letieri, muchas gracias. Desde que Simón Bolívar había asumido la presidencia de la Gran Colombia, sostuvo la necesidad de reunir un Congreso americano para confederar a las repúblicas hispanoamericanas. La propuesta despertó recelos en los gobiernos. Argentina y Chile prometieron concurrir con reservas, pero finalmente no enviaron representantes. Brasil dirigió una respuesta formal y Estados Unidos aceptó, pero en condición de neutrales. En Buenos Aires circuló un panfleto anónimo atribuido a fuentes oficiales titulado Razones del Gobierno de Buenos Aires para no concurrir al Congreso de Panamá, en el que se señalaba como principal objeción la influencia que tendría Bolívar en las deliberaciones. El Congreso se reunió el 22 de junio de 1826 con la presencia de Colombia, Perú, México y Guatemala. Después de 3 semanas, se disolvió sin votar ninguna resolución. En ese informe sobre la Unión Americana que acabamos de escuchar, por supuesto, falta la mención a Bernardo de Monteagudo, un personaje importantísimo de nuestra historia, pero que ha sido segregado, como tantos otros. Y cuando se habla de la Unión Americana, es imposible no citar a Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo fue un hombre de confianza de San Martín, de O'Higgins y de Bolívar. Donde estaba el eje de la revolución, ahí estaba Bernardo Monteagudo, un hombre extraordinariamente apto, un gran escritor que hoy se puede leer con toda fluidez, un ideólogo, digamos, de lo que sucedía en sus tiempos. Monteagudo escribe por designio de Bolívar un texto sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos. Por ejemplo, escribe: ningún designio ha sido más antiguo entre los que han dirigido los negocios públicos durante la Revolución Americana, que formar una liga general contra el común enemigo y llenar con la unión de todos el vacío que encontraba cada uno en sus propios recursos. Bolívar y Monteagudo llaman a una reunión en Panamá, lo que se llamó el Congreso Anfictiónico de Panamá, con la idea de conformar una alianza que le permitiera a las nuevas naciones americanas, unidas, hacer frente a las amenazas de los nuevos imperios y a resolver pacíficamente los diferendos entre dichos países. ¿Cómo termina esto? Termina con el asesinato de Monteagudo. Monteagudo es asesinado en Lima por un sicario, Candelario Espinosa, que lo mata de una puñalada en el corazón. Y se han tejido muchas versiones sobre por qué muere Monteagudo, por supuesto versiones interesadas que hablan de problemas de falda, de venganzas, de robo. En realidad, Monteagudo muere porque es una decisión política de la Santa Alianza. La Santa Alianza es la adhesión de potencias absolutistas europeas que luego de la caída de Napoleón han resuelto volver al tiempo anterior a la Revolución Francesa y recuperar las colonias perdidas en América. Por supuesto que si se llega a concretar este Congreso en Panamá, esto estaría verdaderamente en peligro. No hay datos de esto que le estoy diciendo, pero muchas veces las cosas pueden entenderse a partir de las consecuencias políticas. ¿Qué hizo Rivadavia? Nuestro Rivadavia, el de la Avenida Largamundo, se opuso, por supuesto, al Congreso de Panamá. Y entonces don Simón Bolívar le escribe a Monteagudo y le cuenta. Dice: su lógica, la lógica de Rivadavia, es admirable, y más admirable aún el viento pampero que ocupa el cerebro de aquel ministro. Debe usted saber con agrado y sorpresa, irónico, ¿no?, que el mismo gobierno de Buenos Aires entregó a Mosquera, que era el delegado de Bolívar, un nuevo proyecto de confederación mandado de Lisboa para reunir en Washington un congreso de plenipotenciarios con el designio de la Santa Alianza. Acabo de hablar de la Santa Alianza,
compuesta de España, Portugal, Grecia, Estados Unidos, México, Colombia, Haití, Buenos Aires, Chile y Perú. Portugal era Gran Bretaña, era representante. Por supuesto que esta alianza era imposible, era la forma de sabotear este Congreso de Panamá. Por eso cuando se habla del UNASUR, del Mercosur, del CELAC, siempre hay que recordar a Bernardo de Monteagudo. Desde aquí, nuestro homenaje a este postergado de nuestra historia como tantos otros, que es Bernardo de Monteagudo. Un corte. Acabo de recibir noticia de Cúcuta. Está funcionando un congreso allí. Yo lo organicé. Esperaron que me fuera para mis espaldas. Debatir, organizar para la Gran Colombia una federación. ¿Has escuchado? Una federación. Escuchan hablar de Norteamérica y ya quieren hacer lo mismito acá, como si la idea fuera una planta, que uno plante la tierra y crece sin ningún inconveniente, como si nuestros antepasados no fueran los criadores de cerdos extremeños, sino los puritanos del Mayflower. Como si la Gran Colombia no estuviera ya lo suficientemente dividida entre tantos jefes que quieren mandar. Páez, Montilla, Santander, Bolívar. ¡Bolívar! Sí, Bolívar. Pero que acaso no piensa como yo, ¿sí? No piensa que hay que mantener unida esta América, irme junta para enfrentar lo que sea necesario. Piensa en esos paisitos de América Central, ¿en qué pueden soñar ellos? ¿Con qué pueden soñar si no se unen? ¿Con qué? Con el hambre, con la destrucción, con la muerte, con nada que valga la pena. Rubén Estela, gracias por acompañarnos. Bueno, vos fuiste un excelente Bolívar. Era una obra mía que se llamó El Encuentro de Guayaquil. Te quería preguntar, ¿cómo fue eso de ser Bolívar? Enfrentarme con Bolívar fue una experiencia fantástica porque lo primero que me pasó es que tuve que sobreponerme al sanmartinianismo que uno tiene naturalmente siendo Además, argentino. había sido San Martín. Claro, en una la película película de Jorge Cosio que se llamaba El General y la Fiebre. Y la fiebre, exactamente. Pero vos, bueno, vos lo sabés muy bien, Pacho, y los telespectadores también, que nosotros tenemos una formación muy centrada en lo sanmartiniano, ¿no? Es el gran hombre probo, de lo cual todo resulta cierto en San Martín. Pero en general se lo opone a la figura de Bolívar y básicamente, bueno, para mostrar la gran diferencia entre uno y otro, se habla de un Bolívar ambicioso, de un hombre que quería poder, de un hombre soberbio, de grandes actitudes petulantes. Y la verdad que el meterme en ese personaje me hizo entrar en una personalidad avasallante, arrolladora y absolutamente seductora, ¿no? Caribeña, ¿no? Absolutamente caribeño. Bueno, nosotros tratamos de darle ese perfil de esa condición exuberante como el propio Caribe, ¿no es cierto? Y yo me refería básicamente a que este personaje, al poco de estudiarlo, quedé atrapado en su seducción y en su grandeza, porque lejos de ser, a mi juicio, modesto de actor, una personalidad arrogante y soberbia como se quería manifestar, aparecía como una personalidad de una gran convicción y de una gran entrega a la causa de la liberación. Habida cuenta de que había sido un hombre de riqueza importante, un hombre de cuna de oro, diría. De cuna de oro. Criado casi como un príncipe. Bueno, justamente, ¿no? Se lo llegó a llamar el príncipe de América, o sí, el príncipe de América, se lo decía en las cortes europeas, donde él tenía acceso por su condición económica y su condición de hombre relacionado, ¿verdad?
y lo entregó todo a la causa de la revolución. Digo, empezó en cuna de oro y terminó con 2 camisas, como cuenta García Márquez. La duda. ¿Tú sabes lo que yo no le perdono a mi maestro, José? ¿Qué? Que me haya enseñado a dudar. Él desde muy pequeño me inculcó que el principio fundamental del hombre libre era dudar de sus propias convicciones, para permitir que los otros expresaran la suya y así, bueno, claro, modificar aquello que no estuviera muy firme, pero afirmar lo que fuera verdadero, sólido, certero. Ahora, yo te quiero preguntar a ti. Cuando nosotros damos una orden de una carga de caballería, por ejemplo, donde sabemos que van a morir muchos de los nuestros, ¿eh? Y de los otros, que son seres humanos también, como tú dices, ¿tú estás seguro que lo hacemos por amor a la patria, con mayúscula? A la patria, José. Pues apenas nuestro anhelo de gloria, nuestro deseo de trascendencia, nuestro interés propio, mezquino, de estar al frente de este amanecer de América que llevamos adelante. Tal vez lo único que sepamos hacer es guerrear, José. Guerrear. Hiciste de Bolívar durante 3 años y medio, 4 años más o menos. Sí, 5 también. Sí. Sí, fue una experiencia, para mí fue también una experiencia extraordinaria. Y me acuerdo que conozco algunas anécdotas y otras seguramente no me acuerdo, que cuando fueron vos y Lito a hacer la obra en Caracas, vos ibas con una cierta aprensión, por supuesto, porque Claro. no era fácil ir a hacer de Bolívar en Caracas. Pero seguramente tenés otras anécdotas. Contame Sí, alguna seguro. más. Mira, hay una que a mí yo recuerdo muchísimo y que me conmovió enormemente, porque como vos sabés muy bien, Pacho, nosotros después de cada función se hacía una pequeña charlita con los espectadores para que pudieran opinar acerca de lo que vieron y de los personajes. Estábamos en San Rafael, en Mendoza, haciendo funciones para un colegio, para varios colegios, porque era una sala muy grande, muy llena de gente, de chicos que estuvieron muy atentos durante toda la función, y también hicimos el debate. Cuando hubo una serie de preguntas y de repente, bueno, se empieza a cerrar el tema y allá por el fondo una niña levanta la mano, yo le pido que se acerque para que pudiera hablar al micrófono, le pongo el micrófono al corbatero para que hable y dice, bueno, yo vi la obra, me gustó mucho y quería hacerles una pregunta. ¿Alguna vez seremos libres? Ah, mira vos. Fue, pero demoledora la pregunta. Te la voy a robar para terminar el programa. ¿Alguna vez seremos libres? Los espero en el próximo programa de Historias Argentinas.